Bienvenidos una vez más al seminario de análisis del Departamento de Matemáticas de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. El día de hoy tenemos el gusto del doctor Marco Antonio Cruz de la Rosa, profesor matemático de esta universidad, de esta casa de estudios, casa abierta al tiempo, y también es profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, Casa Libertad. Un poco de la trayectoria académica del doctor Marco, del profesor Marco. Obtuvo el grado de maestría y el grado de doctorado aquí también en esta Universidad Autónoma Metropolitana, en esta unidad de Iztapalapa. Esto bajo la dirección del doctor Roberto Quesada. Sus líneas de investigación son bastantes, dentro de las cuales encontramos los semigrupos cuánticos de Markov, estados estacionarios de equilibrio y fuera de equilibrio. Y bueno, el día de hoy nos va a hablar de estadios invariantes, uniformes y completamente fuera de equilibrio para semigrupos cuánticos de Markov, del tipo de acoplamiento débil asociados con ciclos eulerianos. Entonces, adelante, profesor Marco. Cuando gustes, tienes el micrófono abierto. Muchas gracias, José. Bueno, primero agradecer la invitación al seminario de análisis una vez más. Y bueno, este es un trabajo conjunto con Fernando Guerrero y Julio César García Corte, colegas de ahí del Departamento de Matemáticas de la UAM. Bueno, entonces, como ya habían mencionado, vamos a hablar sobre estados invariantes uniforme y completamente fuera de equilibrio para semigrupos cuánticos de Markov del tipo de acoplamiento débil asociados con ciclos eulerianos. Y bueno, pues ya está. Bueno, a manera de introducción, creo que todos conocemos los semigrupos cuánticos de Markov. Son operadores que satisfacen ciertas condiciones, como las enunciadas de esta forma, ¿verdad? Entonces no me voy a detener en esto. El generador infinitesimal de un semigrupo es un operador que tiene esta forma, ¿sí? Y entonces, de manera general, un semigrupo se puede pensar como a través de esta fórmula, ¿no? Bueno, esto es para cuando el operador L es acotado, no siempre es así. Y lo que vamos a buscar nosotros en esta charla es estados estacionarios. Decimos que un estado estacionario es cuando el estado no cambia bajo la acción del semigrupo, y esto es equivalente a encontrar las raíces, o por así decirlo, las raíces de este operador, del operador del generador L, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer. Y bueno, sin más, comenzamos con describir nuestro modelo. Vamos a comenzar con un operador H, va a ser el Hamiltoniano escrito de forma, es esta suma donde H, propios del operador H, y bueno, y Pn son las proyecciones. Y vamos a considerar el conjunto B como las frecuencias de Born, descritas de esta manera, ¿verdad? Las diferencias entre los valores propios. Muy bien. B omega va a ser aquellas parejas de tal manera que su diferencia es igual a omega. B omega más van a ser aquellas parejas de nueva cuenta donde además, donde la diferencia es omega y es positiva. Bueno, un generador de Markov se dice que es del tipo de acoplamiento débil, así lo vamos a denotar con estas letras. Si tiene esta forma, ¿sí? Donde, bueno, estos operadores se describen de esta manera. Repito, son proyecciones de definido de esta forma. Y el operador D es un operador acotado. Lo vamos a suponer que es distinto de 0. Y constantes, las constantes gamma asociadas a omega están definidas de esta manera. Seguimos con definiciones. B gorrito más van a ser aquellas frecuencias de Born que están en B más, o sea, las que son positivas.
De tal manera que esto no se me hace cero, ¿sí? No queremos, algunas de el correspondiente de omega es distinto de cero, recordemos que esto es un operador, y estas son constantes. Las dos no pueden ser cero. Y finalmente el conjunto B gorrito más omega son estas parejas que viven en B omega, de tal manera que esta diferencia es omega. Y bueno, beta lo vamos a considerar como una función positiva, una función por el positiva. Y entonces, para un estado ρ, y ρ es un estado, es un operador positivo de traza 1, la representación predual del generador L asociado a la frecuencia omega se puede representar de esta manera, ¿sí? A través de la ecuación 6. Y bueno, aquí comenzamos con los resultados. Este es un resultado conocido que para cualquier frecuencia omega en este conjunto, la representación del generador en la representación predual, la acción del generador en este operador se escribe de esta forma, ¿no? Que es un poco complicadilla, ¿no? Nos vamos a ir siendo más específicos. Cuando omega está en este conjunto y ρ es una función del hamiltoniano, o sea, ρ se puede escribir como esta suma, ¿sí? Estas P son proyecciones ortogonales. Entonces, la ecuación anterior tiene esta forma, que es una forma ya mucho más manejable, ¿no? Siendo una ecuación larga, pero bueno, ya es mucho más manejable. Pongamos atención a estas diferencias. Lo vamos a hacer todavía más sencillo. Vamos a considerar el caso cuando el hamiltoniano tiene espectro no degenerado. ¿Qué quiere decir que tenga espectro no degenerado? Bueno, cuando las proyecciones en la descomposición espectral de H, todas estas proyecciones son unidimensional, tienen rango 1, ¿no? Y bueno, notación, el epsilon n es el enésimo eigenvalor del hamiltoniano H. Y también, si no hay confusión, también vamos a referir a esto mismo como el correspondiente eigenvector. ¿Sí? Bueno, entonces bajo estas hipótesis, ¿sí? Con el hamiltoniano no degenerado, uno puede escribir la ecuación, el generador correspondiente a omega, de esta forma, ¿sí? Como la suma de estas constantes. Recordemos que gamma más y gamma menos son constantes, rho epsilon m y rho epsilon n son los valores propios del operador rho, bueno, del estado rho. Recuerden que D es un operador positivo, lo definimos así. Y vean, estos proyectores, ¿verdad? Los podemos pensar como saltos, ¿no? Bueno, esto es lo que ya había comentado. Las constantes gamas son positivas. El operador de omega es distinto de cero para toda frecuencia de Born, para toda omega. Y el cociente de estas dos gamas es, de acuerdo a la definición, va a ser esta exponencial. Muy bien. Bueno, ahora nos centramos en el caso, nos vamos a centrar en el caso finito dimensional. Es decir, cuando el espectro del operador H es finito, vamos a decir que tiene dimensión n, ordenamos los valores propios del operador H de esta forma, de menor a mayor, y entonces, bajo estas hipótesis, la acción del generador sobre ρ se puede escribir de esta manera, ¿sí? Se escribe de esta manera, y en el caso no degenerado, ¿sí? La suma 12 se convierte en esta suma, ¿no? En la ecuación 13. Y entonces, como ya les decía, pongamos atención a estas diferencias. Repito, esto es constante, ¿verdad? A esto le vamos a llamar las corrientes. Y bueno, estamos buscando estados estacionarios, aquellos estados donde bajo la acción del operador L obtenemos cero, ¿verdad?
O sea, estamos buscando el kernel de este operador. Entonces, nos damos cuenta que una condición necesaria y suficiente para que esta ecuación, la 13, sea 0, es que estas dos sumas deben de ser iguales, ¿no? O deben de coincidir. Para cada k es de 1 hasta n. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esta ecuación. Si H tiene espectro genérico, ¿qué quiere decir que tenga espectro genérico? Bueno, que su espectro es no degenerado y además para cada frecuencia de Born, ¿sí? Existe un único par, ¿sí? Recuerden que hasta ahorita solamente habíamos dicho que las frecuencias eran la diferencia, ¿verdad? De estos valores propios, pero para cada frecuencia de Born va a existir un único par, ¿sí? O sea, a cada frecuencia de Born le asociamos un único par en este conjunto, ¿sí? En el producto cruz del espectro de H. Entonces, si la cardinalidad del espectro de H es n, o sea, tenemos n valores y en valores distintos, y las corrientes son distintas de cero, esto es la condición que queremos, bueno, esa es una de las, lo que hicimos en nuestro trabajo. Escribir estas condiciones distintas de cero, o sea, queremos romper ahí digamos, el balance. Si esto sucede para todo m y n entre 1 y n, entonces el generador L va a tener n en dos sumandos. Este es el coeficiente binomial, ¿sí? Y ahora les digo por qué. Si pensamos, bueno, aquí ya puse un diagrama pequeño. Si pensamos en el caso n igual a 3, ¿sí? O sea, nos fijamos en todas las posibles transiciones, ¿sí? De 1 a 2 tenemos un omega. De 2 a 3 tenemos otro omega y de 3 a 1 tenemos otro omega. Son todas las posibles transiciones, ¿verdad? Sí. Y entonces la idea general, lo que vamos a hacer a continuación es, para cada corriente, ¿sí? Para cada expresión de este tipo que, bueno, está ahí escrita, le vamos a asociar un par, ¿sí? Este par está determinado de manera única, ¿verdad? El par epsilon n, epsilon m, ¿sí? Y bueno, entonces para eso necesitamos algo de notación. Bueno, notaciones estándar, vamos a decir, si tenemos dos conjuntos ordenados, A y B, bueno, conjuntos parcialmente ordenados, entonces el orden lexicográfico, que todos hemos escuchado hablar del orden lexicográfico definido de esta manera, ¿verdad? Una pareja es menor o igual a otra si en la primera coordenada A es menor que A', o bien, si son iguales, nos vamos a la segunda coordenada y B es menor que B', ¿no? Bueno. Y vamos a hablar del orden inverso lexicográfico, que pues sería, en lugar de tomar la primera coordenada, pues tomamos la segunda, ¿no? Básicamente eso. Definido de esta manera. Bueno, ¿y eso para qué? Lo que queremos hacer es dar una biyección entre nuestros pares, ¿verdad? Que van a ser nuestras transiciones, todas las transiciones entre los valores propios epsilon, ¿sí? Queremos hacer una biyección entre esos pares ordenados y las aristas, ya me estoy adelantando, y las aristas de nuestra gráfica, ¿no? Como están permitidas todas las transiciones, ¿verdad? Tenemos bueno, el conjunto, la cardinalidad de ese conjunto es en 2, ¿sí? Y define a partir de ahora n mayúscula va a ser un número fijo y definimos teta de n de esta manera, ¿sí? Donde Sn es esta suma definida de esta manera, que también se puede representar como este producto, y lo importante aquí es que nuestra función, ¿sí? Si el conjunto de pares ordenados de n, si este conjunto se equipa del orden lexicográfico inverso, ¿sí? Entonces la función teta que toma un par y te regresa un numerito, esta función es creciente, es 1 a 1 y es sobre. ¿Sí? Eso es lo
lo importante de este lema. Lo que estamos haciendo básicamente es ordenar pares ordenados. Fíjense, bueno, a cada par ordenado asignarle un número, ¿verdad? ¿Qué número? Estos números 1, 2, 3, etcétera, hasta n en 2. Fíjense que aquí m y n desde luego no pueden ser iguales. M es menor que n. Y otro resultado más. Aquí vamos a ahora asignar tripletas de números, ¿sí? A este conjunto. ¿Por qué tripletas de números? Bueno, me adelanto para que no estén pensando, bueno, este tipo de dónde están sacando estas definiciones tan superficiales. Bueno, estas tripletas van a ser nuestros ciclos básicos, ¿sí? O sea, 3 puntos, piensen así, en 3 valores propios distintos, epsilon 1, 2 y 3. Ahí va a haber un ciclo básico. Y esta tripleta, entonces, le vamos a asignar un número. Y este número ahora va a ser de, bueno, a cada tripleta le vamos a asignar 2. Igual, coeficiente binomial, ¿sí? Más adelante les voy a decir por qué este número, pero bueno, no me quiero adelantar tanto. Aquí solamente son biyecciones, ¿verdad? Que estamos haciendo entre pares ordenados y entre tripletas, ¿no? Como esto. Bueno, se define de esta manera esta función teta prima, toma una tripleta y nos va a regresar otro número. Nos va a regresar un número, pero lo importante aquí es que, otra vez, si dn se equipa de el orden lexicográfico, entonces la función teta prima crece con respecto al orden lexicográfico y además también es 1 a 1 y es sobre. Bueno. Entonces, con esta biyección, ¿sí? Bueno, con estas dos biyecciones, aquí tenemos, recuerden, una es teta que toma pares ordenados y te dan números, y la otra es tripletas. Entonces, con estas biyecciones, lo que vamos a hacer es, a cada corriente, recuerden, estos elementos eran los elementos que aparecían en nuestra ecuación. Por acá, me voy a regresar. Acá, ¿verdad? En estos, ¿verdad? Son estos. ¿Sí? Son esos elementos. Y entonces, de esta manera, se asigna de manera natural a cada corriente, esto le vamos a llamar cada corriente, ¿sí? Le vamos a cada frecuencia de Born le vamos a asignar un par de este estilo. N, M. N y M no son iguales. De hecho, N es menor que M. ¿Sí? Bueno, entonces, este K es el numerito que va desde 1, 2, 3 hasta N en 2, ¿no? Dependiendo de N mayúscula en 2. ¿Sí? Bueno. Entonces, con esta identificación, nuestra ecuación queda de la siguiente manera. Fíjense. L en ρ queda escrita o se puede escribir de esta forma. J1, J2, con estas diferencias, ¿verdad? Estos son proyectores. ¿Sí? Así. Tenemos N en 2 de ellos, ¿sí? Y termina acá, fíjense. ¿Sí? Y si lo ponemos así como en grande, ¿qué está diciendo esto? Bueno, tenemos matrices, ¿verdad? El primer proyector, E2 menos E1, es esta primer matriz, ¿no? J1, J2 son las corrientes, esas, las que vamos a hacer distintas de cero. Y bueno, lo que hacemos es pensar estas matrices diagonales como vectores, ¿no? Para que vamos a estar hablando de matrices, podemos a través del isomorfismo natural entre esas matrices diagonales y Rn, las pensamos como un vector, ¿no? Tomamos la diagonal y lo ordenamos como un vector. Y obtenemos estos vectores. Y bueno, ya sabemos que tenemos n en 2 matrices diagonales, ¿verdad? Están n en 2 matrices diagonales, que son todas las, digamos, son todas las diferencias, ¿verdad? Epsilon 1, la diferencia entre epsilon 1, epsilon 2, epsilon 1, epsilon 3, epsilon 1, epsilon 4, etcétera, ¿verdad? Todas las posibles diferencias, todas las posibles transiciones. Y entonces,
Ya considerando estos vectores, formamos la siguiente matriz. Tomamos estos vectores como vectores columna y formamos la matriz que le vamos a llamar gamma, ¿sí? Esta es una matriz de n por n en 2, el tamaño de esta matriz. Y observen que entonces lo que vamos a buscar son, bueno, lo que vamos a buscar es el kernel de esta matriz, el espacio, bueno, sí, el kernel de la matriz con esta identificación. J van a ser estas corrientes dada por la transpuesta de este vector. ¿Sí? Bueno, aquí ya lo dije, la matriz gamma, ¿sí? Tiene tamaño n por n en 2, ¿sí? Y si se fijan, tiene la estructura de una matriz de incidencia de una gráfica dirigida con n vértices y n en 2 aristas. ¿Sí? A esta gráfica es a la que le vamos a llamar la gráfica de interacción del semigrupo del generador de Markov del tipo de acoplamiento débil, ¿no? A esta gráfica. Bueno, entonces vamos a las... Bueno, esto es más o menos estándar en teoría de gráficos. Creo que ya seguramente lo han visto. Entonces tenemos una gráfica dirigida descrita de esta manera, donde B es el conjunto de vértices y es el conjunto de aristas. Y esto es notación. Vamos a asociar a cada gráfica no dirigida el par ordenado, ¿sí? El par ordenado BJBI. Para denotar el par que no está ordenado, el BJB. ¿Sí? Entonces, en nuestro caso, no, una gráfica, en el caso que estamos hablando, la gráfica asociada a nuestro generador de límite de acoplamiento débil es completa y conexa. ¿Por qué? Porque ya les decía, estamos permitiendo estamos considerando todas las diferencias, ¿verdad? Entre los epsilon. Todavía no. Bueno, entonces lo vamos a pensar como una gráfica completa y conexa de una sola pieza. Les dije que la gráfica gamma, bueno, aquí me adelante, les dije que la gráfica gamma, no, todavía no les he dicho. El rango de una matriz, esto es un resultado de teoría de gráficas, el rango de una matriz de incidencia asociado con una gráfica con n vértices es n-p, donde p es el número de componentes conexas. Como nuestra gráfica es de una sola pieza, ¿sí? Solamente tiene una componente conexa, entonces el rango de la matriz gamma, de la matriz de incidencia gamma, para nuestro caso va a ser n-1. ¿Sí? Ese es su rango. O sea, hay n-1 vector, de los vectores j que pusimos ahí, n-1 de ellos son linealmente independientes. Y eso quiere decir que entonces el kernel, sí, sabemos el rango de la matriz, sabemos el kernel, ¿verdad? La dimensión del kernel entonces tiene que ser n-2, n-2, el coeficiente binomial n-2 menos el rango, ¿verdad? Que esto es el coeficiente binomial n-1 en 2. ¿Sí? Espero que no se estén confundiendo con la notación. Yo ya estoy viendo aquí mucho paréntesis, pero bueno, estos son coeficientes binomiales, ¿no? Bueno, ya sabemos algo del kernel, ¿no? Ya sabemos que su dimensión es n-1 en 2. Vamos a describirlo, ¿sí? Para el caso general. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Y bueno, seguimos con las definiciones. Tenemos una gráfica, otra vez, dada de esta manera, y una una gráfica P dirigida es una secuencia de vértices o también aristas, ¿no? Aquí usamos aristas, ¿sí? Y bueno, así vamos a denotar nuestras aristas como este par, ¿no? Par de vértices de esta forma.
Y decimos que es cerrada si acaba donde empieza, ¿no? ¿Qué más? Bueno, si todas las aristas son distintas, entonces vamos a decir que es un P-ciclo, ¿sí? Bueno, de eso nosotros ya sabemos que es un P-ciclo, ¿no? Aquí ponemos algunos ejemplos de un 3-ciclo, un 4-ciclo, un 5-ciclo, etcétera. ¿Sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Bueno, seguimos con notación. Y entonces para cada ciclo, bueno, para cada vértice representado de esta manera, ¿verdad? Para cada arista, esto es una arista, representado de esta manera, ¿verdad? Entonces nosotros podemos identificar cada P ciclo, o sea, cada ciclo, eh, lo podemos identificar como un vector en R en 2, ¿sí? De tal manera que lo vamos a anotar así. El ciclo CK va a ser 1 si el vértice, ¿sí? Si el vértice EK es un componente del vector, y menos 1 si menos EK es un componente del vector, y 0 en otro caso. Y entonces ahora ya toma, ya aquí aparece lo que habíamos definido anteriormente, ¿verdad? La tripleta, ¿sí? La tripleta de puntos, ¿sí? Esto es un ciclo, ¿verdad? Es un 3-ciclo, ¿no? ¿Sí? A estos, entonces ahora sí ya les digo, ¿por qué hicimos esta biyección entre esta tripleta y este conjunto? Bueno, es porque sabemos que este conjunto es la dimensión del kernel, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos un 3-ciclo, si lo representamos, por ejemplo, de esta forma, ¿sí? Empezamos en cualquier vértice, epsilon i, nos vamos al siguiente, epsilon i más 1, y luego de ahí empezamos a movernos, ¿verdad? Epsilon i más 1 más, y más 1 más 1, y así vamos moviendo todos. Fíjense que aquí tenemos dos contadores y J. Y a este ciclo le tenemos un número así, asignado, ¿verdad? A través de teta prima, ¿sí? Y lo importante de todo esto es que estos números están ordenados, ¿sí? Bueno, esto es un resultado que obtuvimos. Para cada i entre 1 y menos 2, y para cada j entre 1 y más 1, sea por la siguiente fórmula. El ciclo es un poco artificial, pero bueno, eso funciona. La fórmula parece intimidante, pero vamos a ver que efectivamente funciona. Este ciclo, entonces el conjunto de todos estos ciclos va a ser una base para nuestro kernel, el kernel que estamos buscando, ¿verdad? Bueno, esto lo demostramos. Y vamos a los ejemplos, porque yo sé que ahorita esto quizá pueda parecer, como ya les decía, bastante artificial, pero vamos a los ejemplos. Y el ejemplo más simple es cuando tenemos n igual a 3, ¿sí? Entonces tenemos nuestros vectores, nuestros valores propios ordenados de esta manera. Los vértices son 3, las aristas son 3, la dimensión del kernel, por lo tanto, es 3 menos 1 en 2, ¿verdad? Es coeficiente binomial, 2 en 2 es igual a 1. Por lo tanto, una base para el kernel es esta. Este vector se obtiene con esta formulita, ¿sí? Para el caso n igual a 3. Entonces se puede verificar. Y esto es una base para nuestro kernel en el caso n mayúscula igual a 3. Bueno, esto implica que nuestras corrientes se tienen que comportar de esta manera, ¿sí? J1 igual a J3 y igual a menos J2. Muy bien. Otro ejemplo. Para el caso, ¿qué pasa para el caso n igual a 4? Bueno,
lo describimos aquí. Tenemos 4 aristas, 4 vértices, perdón. Y como todos están conectados, a ver aquí, si quisiera, creo que aquí sí se vale. A ver si puedo. Aquí como todos están conectados, todos a este lo vamos a llamar epsilon 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, está permitida la transición entre 1 y 2, este y este, este y este, este y este, y este y este. Lo interesante de aquí es que, por ejemplo, al par 1, 2, lo vamos a recordar de esta manera, de 1 a 2. Y luego, ¿cuál fue el orden que le dimos? Bueno, la función teta lo que hace es ordenarlo de la siguiente manera. Al primer par, digamos, al primer 1 y 2, le asigna, esto le asigna el 1, ¿no? A la segunda arista, que la segunda arista en este caso es 1, 3, ¿sí? Le asigna el 1, 2, ¿sí? Y a la tercera arista, en este caso es 1, 4, ¿sí? Y luego la siguiente arista ya no va a haber 1, 5, ¿verdad? La siguiente arista es 2, 3, ¿sí? Y entonces, vean, el ciclo 1, 2, 3 es el que se recorre de esta manera. El primer elemento, este 1, lo que me está diciendo es que vas de 1 a 2, ¿sí? Como ya les decía, este es de 1 a 2. Este es de 1 a 3, ¿verdad? De acuerdo a nuestro orden, al orden que da la función teta. Entonces aquí voy a poner 1, aquí voy a poner 2, y digamos este es 3. Entonces, este ciclo básico, el primero que estamos, es recorrer de 1 a 2, porque está el 1, así me dice recorrerlo en ese sentido. Y fíjense, el de 1 a 3 me dice menos, o sea, recorrerlo al revés, o sea, va para allá, de 3 a 1, ¿sí? Y luego aquí, este 0 es en la arista, la siguiente arista, que es, siguiendo el orden lexicográfico, es 1, 4. El siguiente va a ser, ya no va, como ya les decía, ya no hay 1, 5, el siguiente es 2, o sea, pasamos a, ya se nos acabó en 1, pasamos al siguiente, entonces el siguiente es 2, 3, ¿sí? Y entonces el 2, 3 me dice que es 1, entonces recórrelo en ese orden, 2, 3. Bueno, ahí está. Este es el triangulito ese de recorrer 1, 2, 3 y de 3 a 1. Y el ciclo 1, 2, 4 es recorrer 1, 2, 4 y de 4 a 1. ¿Sí? Estos van a ser nuestros ciclos básicos, ¿sí? La base de nuestro kernel. Bueno. Ok. Seguimos. ¿Qué tengo que hacer para dejar esto? Ya no puedo cambiar. Pongo pausa. No, quita el lapicito. Puedes quitar los dibujos primero para que no perduren en la siguiente diapositiva. Ah, claro. Ajá. Ya. Borro. Quita los Entonces, ¿no? dibujitos. Ajá, exactamente. Puedes ponerle, bueno, si ahí lo puedes hacer a mano. Ándale, así. Y una vez para recuperar el control de la presentación, cierra el menucito ese de anotar, donde Ya, está el lapicito. Ándale, perfecto. creo que ya. Ok, bueno, entonces esto nos lleva a nuestra definición, la definición, bueno, que de hecho da título a la plática, ¿no? Entonces, si tenemos un generador en la representación predual de un generador del tipo de acoplamiento débil, finito dimensional, entonces decimos que el estado invariante diagonal ρ es uniforme y completamente fuera de equilibrio. Uniforme porque todas las corrientes van a tener el mismo valor, le asignamos un valor de constante que solamente cambia, ¿verdad? Más o menos, dependiendo de el sentido que tengan estos, bueno, dependiendo del signo, ¿verdad? De la transición de la que estamos hablando. Y bueno, eso es uniforme y completamente fuera de equilibrio porque todas estas corrientes son distintas de cero.
¿sí? Y bueno, en el caso cuando D es igual a 0, pues tenemos la condición de balanza detallado usual, ¿no? Entonces, lo que estamos rompiendo aquí es la condición de balanza detallado para todas las posibles transiciones, para todas las corrientes. Bueno, entonces si estamos en este caso, ¿verdad? En el caso de un ciclo, en el caso de uniforme y completamente fuera de equilibrio, entonces lo que tenemos en realidad es un camino euleriano, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que de acuerdo al problema de correr un grafo por una arista una vez, ¿verdad? Recorrer toda una gráfica es posible siempre y cuando el grado de cada vértice sea un número par. ¿Sí? Bueno, donde el grado de cada vértice son el número de aristas que inciden en él, ¿no? Y entonces, para que en nuestro caso podamos encontrar trayectorias de ese estilo, tenemos que suponer que el espectro, la cardinalidad del espectro de H va a ser impar, ¿verdad? O sea, si tenemos un número impar de epsilon, eso quiere decir que, ¿qué quiere decir? Ya. Vamos a poder hacer todas las transiciones, ¿verdad? Bueno, ok, ahora vamos a ver, ya tenemos una base para nuestro kernel, ¿verdad? De la matriz gamma, o sea, ya tenemos la base. Ahora, ¿cómo vamos a presentar nuestros ciclos? ¿Sí? Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Dada una gráfica de este estilo, la matriz laplaciana L se define de esta manera, donde D es la matriz diagonal con entradas, bueno, es una matriz diagonal cuyas entradas son los grados de cada vértice. Ajá. Y D es la matriz de adyacencia. ¿Sí? Y el número de ciclos eulerianos, esto también es un resultado de teoría de gráficas, el número de ciclos eulerianos que tiene una gráfica euleriana es este producto, ¿sí? Donde F es cualquier cofactor de la matriz laplaciana, ¿sí? Estos resultados generales. En nuestro caso, ¿sí? En nuestro caso, como tenemos una gráfica completa, ¿verdad? Tenemos todas las transiciones. El valor de cada cofactor de cada cofactor de una matriz laplaciana es este numerito, n a la n-2. Esto es famoso, es el famoso teorema de Cayley, ¿sí? Y bueno, entonces, en nuestro caso, como tenemos una matriz, como tenemos una gráfica euleriana completa, el número de ciclos eulerianos es este por este, ¿verdad? Por este numerito, usando el teorema 16 y el teorema 17, ¿sí? Recordemos que aquí ya estamos en el caso donde n es impar. Y entonces, como todas las transiciones son posibles, aquí el grado de cada, bueno, el grado de todos los vértices es el mismo, ¿verdad? Es n-1, ¿sí? Porque no hay lazos, ¿verdad? O sea, no hay ciclos donde salgas del vértice y vuelvas a caer en el mismo vértice. O sea, el grado es n-1. Entonces, de acuerdo a esta fórmula, obtenemos este número de ciclos eulerianos, que si se dan cuenta es una barbaridad, ¿no? Póngale n igual a 4 y crece esto rapidísimo. Bueno, ya un ejemplo. Para n igual a 5, entonces, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, es como un resumen para aterrizar todas estas ideas, el número de aristas quedamos que eran n en 2, ¿verdad? O sea, todas las posibles transiciones, como ya comentaba, de epsilon 1, epsilon 2, de epsilon 1. Y estas flechas son
las direcciones, ¿verdad? Que, bueno, la dirección de la transición. A ver, me fui atrás. No. Ok. Y la dimensión del kernel para este caso es igual a 6. Fíjense, ya para el caso n igual a 5, que es un caso más o menos manejable, tenemos 6 vectores básicos. Fíjense, estos son los vectores, los C, que le asignan a cada tripleta, bueno, asociados a cada tripleta, este ciclo básico, ¿sí? Estos son los elementos básicos y entonces la solución va a ser combinaciones lineales de todos estos vectores, ¿sí? Y bueno, creo que eso es todo lo que tengo que decir aquí. Y ahora, ¿cómo ordenamos todos esos ciclos eulerianos? Ya vimos que es una cantidad grande, ¿no? Bueno, a través del algoritmo de Hirsch-Holzer, así a grosso modo, lo que hacemos es comenzar, tomamos nuestra gráfica, comenzar y empezamos a hacer transiciones, primero de tamaño, en nuestro caso, ¿sí? Vamos a empezar con las transiciones de tamaño o los saltos de tamaño 3. Cuando digo saltos de tamaño 3, me estoy refiriendo a... no, olviden, saltos de tamaño 3, no, saltos de tamaño 1. Empezamos... bueno, creo que esta gráfica no representa fielmente lo que estoy diciendo. Pero bueno, lo que vamos a hacer es empezar a recorrer nuestra gráfica, ¿sí? Primero, tenemos nuestros epsilon, ¿verdad? Epsilon 1, 2, 3, 4, 5, números, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es primero saltando, bueno, haciendo saltos de tamaño 1, aunque en realidad no son saltos de tamaño 1, sino pensando en de epsilon 1 a epsilon 2, de 2 a 3, de 3 a 4. A eso me refiero, ¿sí? Y después, bueno, completamos todo eso. Y después vamos a saltos de tamaño 2, o sea, de epsilon 1 a epsilon 3, de 3 a 5, de 5 a 7, y así. Luego seguimos, ¿verdad? En algún momento tenemos que parar. ¿Cuándo? Bueno, ahí va. ¿Sí? Bueno, como el grado de cada uno de los vértices es n-1, ¿verdad? Por las razones que ya les comentaba, tiene que suceder, y además n es un número impar, ¿sí? Entonces tiene que suceder que n-1 es igual a 2L. ¿Cómo vamos a empezar a hacer estos subciclos, que así les llamamos? Bueno, pues ahí va, como les decía, el ciclo CR1 es, empezamos a avanzar epsilon 1 y aumentamos, ¿verdad? ¿Cuánto aumentamos? Pues R. Donde R es este cociente, ¿sí? Y además aquí, observen, Q es el máximo común divisor de N mayúscula y R, ¿sí? Comenzamos a hacer estos ciclos. De esta forma, tenemos que acabar en algún momento, acabamos en R sub QR, ¿sí? Entonces, el ciclo total, donde vamos a recorrer todas las aristas, todos los vértices y las aristas una única vez, ¿sí? A ese ciclo es al que nosotros le llamamos el ciclo canónico, así le llamamos, ciclo canónico de Euler-Hirsch-Holzer. Bueno, aquí las operaciones son módulo n, desde luego. Ejemplo, ¿sí? Creo que con el ejemplo quedará mucho más claro. Entonces, en el caso de que tenemos un hamiltoniano de cardinalidad 9, el valor L es 4, ¿verdad? Porque recordemos que por la manera en que escribimos n-1 es igual a 2L. Entonces, en nuestro caso, L es igual a 4. Y el máximo común divisor de 9 y 3 es 3 justamente. Y ahí va. Entonces, el primer ciclo, el C1 o subciclo, ¿sí? Tomamos el vértice 1, avanzamos al 2, al 3, al 4, así, etcétera, hasta recorrer todos los vértices, ¿sí? Y regresamos. O sea, como que le damos la vuelta quizás sea un momento de anotar.
Le damos la vuelta a nuestro... Aquí falta uno. Bueno. El primer ciclo entonces va a ser, empezamos en 1, 2, 3, suponiendo que estos están ordenados, ¿verdad? Sí. Ese sería 1. Y luego, ¿se puede poner de otro color? No veo que pueda poner de otro color. Sí, por ahí hay un Creo que es esto. cuadrito de color que le picas. Sí. Sí. Y luego empezamos a hacer transiciones de tamaño 2. Bueno, es que digo de tamaño 2, pero... ¿Sí? Y así empezamos, bueno, aquí ya mi dibujo deja mucho que desear, pero la idea es esta. Empezamos primero de 1 en 1, el C2 es de 2 en 2, si se fijan. C3, aquí este ejemplo es especial, ¿por qué? Porque tenemos como el espectro de H es 9 y 9 no es primo. Hasta ahorita habíamos estado solamente tomando n's primos, pero este es impar, es el primer impar que tomamos que no es primo. En este caso tenemos 3 subciclos, ¿sí? ¿Sí? Y esto es porque en 3, justamente el 3 divide al 9, ¿verdad? Si nosotros nos ponemos a recorrer los 9 vértices de nuestra gráfica, si se dan cuenta, con saltos de tamaño 3, pues vamos a estar en 1, de 3 en 3, 1, 4, 7, 1, 1, 4, 7, y ahí se forma un círculo, ¿verdad? Y eso no queremos. Entonces, por eso es que tenemos que, bueno, aquí en este caso tenemos 3 subciclos, ¿sí? Y después seguimos con tamaño 4, bueno, ahí vamos a acabar. Bueno, y esto también es porque 4 y 9 son primos relativos, 2 y 9 son primos relativos, 1 y 9 son primos relativos. ¿Sí? Y finalmente, entonces, el ciclo canónico de Euler-Hirschhausen es concatenar estos, ¿sí? Concatenar todos estos ciclos, C1, C2, C4. ¿Sí? Como lo escribimos aquí, en este orden, ¿no? Estos subciclos, el C3, bueno, como empiezan y acaban en el mismo, estos dos, piénsenlos como bolitas así, ¿no? Que empiezan en uno y acaban acá. Los pueden concatenar en cualquiera de estos, ¿no? Fíjense, todos empiezan en uno. Y entonces, esta es la manera, digamos, de escribir nuestro ciclo, que es recorrer todas las... tengo que borrar eso. Recorrer todas las... todos los vértices, todas las aristas, pasando únicamente por uno de ellos, ¿no? Ok, bueno, y entonces tenemos un resultado en una gráfica, ¿sí? Completa, con el número de vértices dado por n, donde n es un número impar. Entonces, este ciclo, CK, que está definido igual de esta manera, es el ciclo canónico de Euler-Hirschhausen. Y bueno, ¿esto para qué? Bueno, todo esto para qué? Bueno, para dar nuestro teorema, este es el teorema principal. Y entonces bueno, con un hamiltoniano no degenerado, ¿sí? Con cardinalidad 2L más 1. Entonces, el estado diagonal uniforme y completamente más invariante, son estos. Que bueno, digo, acá se ve elegante, pero bueno, aquí, como podrán ver, ya está bastante complicado, ¿no? Bueno, nosotros calculamos y entonces ahí están los valores propios del estado diagonal. Rho 1 está dado de esta forma y Rho R está dado de esta forma.
Y estas constantes, bueno, dependen desde luego de las constantes gamma. Y bueno, finalmente, pues un ejemplo, ¿no? Voy a poner el ejemplo más sencillo. Como ya les decía, en el ejemplo del hamiltoniano de cardinalidad 3, los vértices son 3, las aristas son 3. Aquí es bastante sencillo. El kernel es 1. De hecho, ya vimos, ¿verdad? ¿Cuál es una base para el kernel? Es 1 menos 1 y 1. Aquí está. ¿Sí? Esta es una base para el kernel. Y eso indica que la solución, o sea, las corrientes son estas. ¿Sí? Fíjense aquí, de 1 a 2 es J1, es la primera transición, ¿verdad? Y luego, aquí ustedes pueden pensar, bueno, pero ¿por qué no pones de 2 a 3? ¿Por qué J3? No. En el orden que nosotros impusimos, la primera arista es de 1 a 2, la segunda arista es de 1 a 3. Y ahí acabamos, ¿verdad? Porque ya no tenemos 4. Y la tercera arista entonces es de 2 a 3. ¿Sí? Y entonces, esto es lo que tenemos. ¿Sí? Y esto es un ciclo euleriano, desde luego. Y bueno, aquí los valores de delta es de esta matriz, es distinto de 0. Y bueno, pues eso era todo lo que les quería contar. Muchas gracias, Marco, por tu presentación, por esta charla. Y vamos a pasar a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, puede abrir su micrófono y preguntarle con toda confianza al profesor Marco. A ver, a mí me gustaría, Marco, ¿podrías repetir lo último que dijiste del último ejemplo? Es que también se cortó un poquito y no Estos se son escuchó cálculos bien. para el caso n igual a 3, que es, digamos, el más sencillo. Fíjense, es el más sencillo, pero vean las cuentas, ¿no? Ok. O sea, ok, estos son los cálculos también del de hace ratito, del de las 3 corrientes. Sí, sí, sí. Ok. Ya, ok. Ujú, ujú. Sí, fíjate, era lo que comentábamos. Esta corriente, o sea, la corriente 1, la J1, corresponde a este par ordenado, 1, 2. Ujú. Aquí. O sea, J1 corresponde en el par ordenado 1, 2. O sea, epsilon 1 menos epsilon 2. Ujú. J2, o sea, la siguiente, aquí el orden importa bastante. La siguiente no es de 2 a 3, sino es de De 1 a 1 a 3. 3. Sí, por el orden este que dices. Ujú. Y la última es, como ya nos acabamos en el 1, siguiendo el orden lexicográfico, y acabamos en el 1, Ujú. pasamos al siguiente, ¿no? El siguiente es 2. Pero ¿qué hay más allá del 2? Pues no, solamente es el 3. Ujú. ¿Sí? Entonces, para que esto, bueno, la solución a la matriz, bueno, aquí no escribí la matriz de incidencia, pero con estos, o sea, con estas identificaciones, tenemos que nuestras soluciones de este estilo, ¿verdad? Además, ya habíamos dado es una base para el kernel, ¿no? Bueno, aquí ya está. J1, 1, J2 es menos 2, digo, menos J2, y el 3 es J3. Sí. Ok. ¿Puedo preguntar? Sí, Sí, adelante. Esto es con corrientes constantes, todas iguales.
Sí, ¿Se sí. podrá conseguir que haya corrientes diferentes, con valores diferentes? ¿O será que estos modelos dan siempre corrientes iguales? O iguales en valor absoluto. Yo creo que sí podría ser con diferentes corrientes, pero para ciertos n's, profesor. Yo estuve No, pensando para ciertos n's, para quizá, ciertas gráficas. ajá, para ciertas gráficas. Quizá para 9, como ahí hay subciclos, a lo mejor ahí sí hay bucles. Quizá para eso sí, pero si supongo, si el n, si el n es primo, yo creo que no. A lo mejor para ciertas n's, pero sí como que se tendría que ser muy específico. Ajá, porque yo tenía la impresión, o creo que alguna vez me convencí de que los weak coupling Ujú. solo tienen estados invariantes fuera de equilibrio con corrientes constantes en valor absoluto. Creo que se puede demostrar de alguna manera. Ya no me acuerdo mucho de eso, pero creo que se puede demostrar Ah, sí. que solo hay soluciones con corrientes constantes. ¿Todas iguales o No, en valor absoluto todas iguales. Tienen que haber negativas para que sí, claro. se cierre el ciclo, ¿no? Pero en valor absoluto todas iguales. No, bueno. No creo que es sí, no es no funciona así, creo, ¿no? Si me permiten ¿Tú crees que sí haya dar un comentario. Sí, sí, porque básicamente se trata de que el kernel tiene una base, ¿no? Esa base de ciclos. Pues cualquier combinación lineal, ¿no? De esos, en esa base pues va a ser una solución. Podríamos tomar, digamos, un solo ciclo, ¿no? Tenemos ahí una solución. Nada más hay que estandarizar, ¿no? Aplicar la condición de que, cualquier bueno, los valores combinación propios son lineal de 1 quién es, Fer? de la base De los del 6 kernel. de Sí, estos. sí, cualquier combinación lineal de la base. Sí, De lo que se bueno, trata aquí es que, bueno, pues todos sean, precisamente de eso se trata, ¿no? Que el valor sea el mismo. Y, bueno, se está probando aquí, bueno, hay problemas de existencia, ¿no? Por ejemplo, bajo la hipótesis de que la gráfica es completa, pues este tipo de estado solamente existe cuando la dimensión del espectro es impar, solamente ahí, porque digamos, no podemos tener una gráfica euleriana con solamente cuatro vértices, no cuatro valores propios. o sea, tú dices que sí puede haber corrientes diferentes, Sí, sí, con sí, sí, diferentes claro que sí. valores. Sí, 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 pues, por ejemplo aquí, no agarramos aquí el primero, no lo estandarizamos y ya, o sea, unas corrientes van a valer 0, otras no. Y si agarramos una combinación de los dos, bueno, pues ahí van a salir otras condiciones. Ajá. Sí, sí, la cosa es que a fin de cuentas el ciclo total, pues en todas sus entradas, en su representación vectorial, pues tenga un 1 menos 1, que no tenga entrada 0. Esa es la idea de un ciclo euleriano. Que se recorran todas las aristas una única vez. Una única vez. Bueno, Sí, ya no me acuerdo muy bien. Ya no me acuerdo muy bien, pero no sé, me gustaría discutir eso después. Sí, 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 sí. Yo tengo otra pregunta. Adelante. ¿Han pensado a ver, los estados que definen estos de uniformes completamente fuera de equilibrio, así se llaman, ¿verdad? sí. Son estados diagonales, invariantes diagonales. ¿Han pensado en vincular este estudio con la tasa de producción de entropía clásica para cadenas de Markov?
es decir, a lo mejor este tipo de estados son estados que se pueden caracterizar también en términos de la entropía, tal vez incluso utilizando, ese valor de la entropía está relacionado a este D que aquí dan, que es permanece constante en cada corriente. No Ese es sé. el valor de la corriente, justamente. Ok, y en términos de la entropía, ¿cómo será? O sea, me pregunto, o sea, porque si son estados fuera de equilibrio, significa que la tasa de producción de entropía es estrictamente Positiva, positiva. ¿no? Entonces me pregunto como que la relación de esa entropía con el valor de la corriente. ¿Cuál será? ¿Qué relación habrá? Sí, hay Seguramente alguna. hay una relación. Yo ya ando rayando la pantalla, perdón, lo hago automáticamente. Ajá, entonces, esa me parece interesante, pues, investigar si hay una relación y qué relación hay. Ajá. No lo hemos pensado en eso. Pero sí sería bueno meterse a estudiar la tasa de producción de entropía para estos modelos. Que además No, es un camino no tan esotérico porque al ser estados invariantes diagonales, esencialmente es estudiar la tasa de producción de entropía de cadenas de Markov clásicas, ¿no? Entonces, Clásicas. son medidas invariantes y ahí las cosas están más claras que en el caso cuántico, en términos de tasa de producción de entropía. Ok. Bien, ¿alguien más tiene otra pregunta? Bueno, agradecemos nuevamente al profesor Marco por el espacio y la plática que nos dio. Muchas gracias, Marco. Gracias. Próximamente te haremos llegar tu constancia de participación a este seminario. Y bueno, continuaremos dentro de 15 días con la siguiente charla, que es del CIMAT. Entonces nos vemos a todos. Gracias por estar aquí presentes. Y bueno, no olviden reunirse nuevamente. Sí. Hasta luego. Hasta Un saludo a luego. todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.